En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo nos invita a recorrerlo en los 505 números que dedica al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 588 de altura. Vamos a profundizar en el número 2199 con el tema que tiene como título Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice a sus discípulos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Número 2199 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Es un número extraordinario este que nos presenta el catecismo en este cuarto mandamiento, ¿no? Algo que quizás alguno nunca lo había escuchado, ¿no? Que el cuarto mandamiento tuviera en sí tantas cosas, ¿no? Es un mandamiento que incide en la relación entre los padres y los hijos de una forma muy especial. De hecho, es la que está en la formulación del propio mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, es decir, los hijos. ¿Eh? Y también se refiere a la paternidad de adopción. Solamente los hijos naturales, también los hijos adoptados. Y aquí, queridos amigos, deberíamos hacer un pequeño paréntesis para dignificar un poco más esa paternidad de adopción. Es una contrariedad muy grande que por una parte nos estamos abriendo a la paternidad de adopción de niños de otras culturas, de otros lugares, y sin embargo en nuestro contexto, que alguien dé a su hijo en adopción nos parece algo indigno, pero no les parece indigno abortarlo. Es una contradicción terrible. Por eso era tan maravillosa la campaña de la Madre Teresa de Calcuta que le decía a las madres, no lo mates, dámelo, yo te lo cuido, tú tenlo y me lo das, y yo lo cuido. Yo lo saco adelante si tú no quieres o si tú no puedes, pero no lo mates. Deberíamos nosotros hacer una campaña un poco más grande de denunciar esta contradicción de nuestra cultura. Si has concebido un hijo, no lo mates. Si no lo puedes con él,
Dalo en adopción, pero no lo mates. Uno de los pasajes de la Sagrada Escritura que tiene más actualidad es el pasaje del famoso juicio de Salomón. No sé si alguno hace memoria de esto. Esas dos madres vivían juntas y habían tenido un hijo cada una. Uno de los niños muere, de tal manera que las dos madres decían que el niño vivo era el suyo. Al no haber medio por el cual saber realmente de cuál de las dos mujeres era ese niño, el rey Salomón decidió partir el niño vivo en la mitad y darle a cada una de las madres la mitad de un niño, a ver si se ponían de acuerdo de quién era hijo. Al momento de escuchar esto, una de las dos madres gritó con horror, ¿no? Pidiendo clemencia y que le dieran el niño vivo a la otra madre. No lo partas a la mitad, dáselo a ella. Y ante esa reacción, el rey Salomón dedujo que el niño era de la madre que había pedido clemencia por el niño. Es un texto extraordinario este, ¿no? Es precioso denunciar esta especie de alergia que existe en nosotros de dar un hijo en adopción y llegar a reconocer incluso la dignidad para la madre que da el hijo en adopción por la situación que sea. Reconocer el dolor que eso puede suponer, pero al mismo tiempo reconocer la dignidad de anteponer la vida del niño a la propia situación. Este niño es un don de Dios y está por encima incluso de mi capacidad de educarlo y de mi situación personal en crisis. Pero no lo mato, lo doy en adopción. Hoy, en un mundo abortista, esto hay que recalcarlo. Lo lógico es que la relación paterno-filial haya nacido de una relación fisiológica natural, sí, eso es lo lógico. Pero las relaciones paterno-filiales también pueden estar basadas en la adopción. Y eso no se pierde ni un milímetro de la dignidad, ni del niño ni de los padres. Por tanto, nos damos cuenta que estamos en una cultura tan contradictoria, que si queremos tener un hijo, lo encargamos a la medida en un laboratorio. Lo quiero de ojos azules, lo quiero negrito, lo quiero blanquito, lo quiero que mida 1,90, ¿no? Y si no lo queremos, nos lo quitamos de encima abortándolo. Esa es la contradicción de nuestra cultura. Es absolutamente falso eso de que el centro de nuestra cultura son los niños. Eso es falso, porque los queremos hacer a nuestra medida y si no los queremos, los abortamos. Es una mentira que los niños son importantes. En realidad, queridos amigos, nos damos cuenta que el centro de nuestra cultura es ese deseo egoísta de cada uno de nosotros. Si yo lo quiero y lo deseo, lo idolatrizo. Y si no lo quiero, me lo quito de encima, lo mato. Como decíamos en la catequesis pasada, ¿no? Honremos a nuestros padres reales, con plena aceptación, como son, porque esos fueron los que me tocaron a mí. A veces los hijos también se pueden avergonzar de sus padres, porque van viendo sus defectos. Y especialmente en público, ante otras personas, pueden llegar a sentir una cierta pena por los defectos de sus padres. Tanto es así que experimentamos que algunos de nuestros hijos no quieren que vayamos a sus escuelas porque a lo mejor no hablamos la lengua perfectamente y sientan mucha pena de tener un papá o una mamá que no es bilingüe. O sienten pena de nosotros en frente de sus amigos y cuando nos piden que los llevemos a algún lugar nos dicen déjame allí en la esquina.
Pero ¿por qué te dejo ahí en la esquina? Para que mis amigos no te vean, porque me da un poco de pena que te vean, ¿cierto? ¿Que cómo le duele eso a los padres? Uf, si tú no quieres que tus amigos me vean, que sepan que soy tu padre, que sepan que soy tu madre, porque quizás no se pueden comunicar conmigo y a ti te da mucha vergüenza de eso, pasa y mucho. Luego dice este número 2199 del Catecismo, que el cuarto mandamiento refiere fuerte, ¿no? Las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Y da una cosa que me pareció a mí extraordinaria preparando este tema. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Tres palabras hermosísimas. Honor, afecto y reconocimiento a los abuelos. Fíjese que no se está refiriendo aquí a la relación de la familia nuclear, padres e hijos. Se refiere a un concepto de familia un poco más amplio, más extenso, de los nietos para con los abuelos, de los sobrinos para con los tíos, algo más extenso, honor, afecto y reconocimiento. Y aquí vale la pena, queridos amigos, hacer una reflexión crítica de por qué nuestra cultura se ha pasado de la familia extensa a solamente la familia nuclear. Puede que haya causas inevitables, puede ser, que puedan estar ligadas, por ejemplo, al cambio del mundo rural, donde vivíamos todos cercas, a un mundo urbano, donde vivimos todos a grandes distancias. Puede ser que eso ocurra y las familias se han dispersado, ¿no?, en su ubicación. Allá en la aldea, allá en el rancho, pues todos vivíamos ahí en el mismo lugar. Aquí quizás ya no, y eso puede ser una de las causas, ¿no? Incluso las causas de tipo arquitectónico. Ya las viviendas, las casas, los espacios, los hogares, ya son hechos solamente para lo justo. Padre, madre y un hijo, a lo sumo dos. Y entonces ha habido una reducción tremenda de la familia, incluso en la misma manera de construir nuestras viviendas, porque no caben más. Pero también hay causas de carácter moral. Cada vez nos juntamos menos con la familia extensa, abuelos, tíos, primos. Y lo cierto es que en la medida en que la familia ha perdido su alma espiritual, su alma cristiana, lo que le queda es solo lo carnal. Y nuestra tendencia carnal es a no aguantarnos mutuamente. No nos juntamos como familia extensa porque ya la cuñada no se lleva con la otra cuñada. El cuñado le cae mal al otro cuñado y aquella que es esto y el otro que... Y entonces mejor evitemos todo eso. Porque nos hemos quedado sin alma espiritual, sin un compartir cristiano. Y entonces no nos aguantamos. Y por eso no nos veamos. Y la consecuencia que todo eso ha generado es una disgregación familiar impresionante. Hoy incluso se habla mucho de la ruptura de las familias, eso que le llaman divorcio, ¿no?, separación. Y podemos darnos cuenta que esto se da porque antes de la ruptura, antes del divorcio, de la separación de la familia nuclear, ha tenido lugar muchos años anteriores o en una especie de cadena, una ruptura de familia extensa. Nos hemos ido quedando solos y después nos rompemos. Todo ese rompimiento que ha existido tanto de la familia extensa como de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, es que hemos perdido en nuestras familias el alma cristiana. Es la tendencia a la disgregación que tenemos todos
todos los hombres, todos los seres humanos, como consecuencia del pecado original. Y por eso, para rescatar nuestras familias, es que necesitamos la gracia de Cristo para que venga a sanarlos, a crear comunión entre nosotros. Pero sin la gracia de Cristo no se puede. ¿Cómo se arregla una familia? Solo con la gracia de Cristo. No hay otro camino. No hay. Puedes ir al psicólogo toda la vida si quieres. No hay manera. No hay manera. No se sanan. Tiene que ser con la gracia de Cristo, que es la única capaz de crear comunión. Las familias rotas entre hermanos, entre tíos, solo. Si tú vas y haces una radiografía de todos ellos, ¿cuál de todos más alejado de Dios? Haga una radiografía y verá que este hermano no se ve con él, pero si los dos viven en pecado mortal, pues ¿cómo se van a terminar queriendo si llevamos vidas de pecados terribles? Solo la gracia de Cristo puede sanar nuestra vida familiar, porque solo la gracia de Cristo nos puede crear comunión. Luego dice este número 2199. Finalmente se extiende a los deberes y hace una lista, ¿no? Respecto de los alumnos a los maestros, de los empleados a los patronos, de los subordinados a sus jefes, de los ciudadanos a su patria, de los que administran y los que gobiernan. Es una tremenda lista, aquí no se escapa nadie. Y nos puede llamar mucho la atención, ¿no? Pero esto forma parte del contenido más profundo que nos regala el cuarto mandamiento. Por ejemplo, la relación de los alumnos con los maestros. Si nosotros hacemos un poco de memoria, los maestros siempre han tenido una dignidad muy importante en la cultura. Siempre han sido personas destacadas. Pero en este momento, con la crisis de autoridad que vive nuestra cultura, se ha hecho de la profesión del maestro una cosa de sufrimiento. Hoy cada vez menos hay personas que quieren ser maestros. Nadie quiere ser educador hoy día. Nadie. Menos ser testimonio. Menos dedicar tiempo a formarse para poder saber y ganar poco. Hoy llama más la atención el dinero fácil que ser un maestro, que además son los más malos pagados de todos los salarios. Si no, vaya y pregúntele cuánto se gana la maestra de la escuela de su hijo después de aguantarse una semana entero, 40 muchachos en un salón de clase intentándoles formar en su vida y se dará cuenta del miserable salario que se ganan para todo lo que hacen y la responsabilidad que tienen. La palabra maestro se deriva de la palabra latina magister, que viene de magis o más, ¿no? Aquel que tiene una posición más preeminente. Y por eso esa concepción tan sagrada que hemos tenido del maestro en nuestra escuela, ¿no? Lo opuesto del maestro es el ministre, es el ministro, que es el servidor. Eso es lo opuesto. Pero como estamos en una cultura de esta especie de igualitarismo ridículo, donde todos reivindican una supuesta igualdad, muchos la quieren sin lucharla, muchos la quieren sin merecerla, sin conquistarla. Nos hemos esforzado entre nosotros por creer que no hay nadie que tenga un carisma superior. Y entonces al maestro se le baja para que no nos invite a los otros a subir. Y entonces se niegan los carismas. El que Dios nos haya hecho distintos, unos con autoridad con respecto a otros, eso se quiere negar.
Y aquí no queremos autoridad de nadie, y por eso tenemos el desastre de cultura y de sociedad en el que vivimos, porque se niega a toda costa el principio de autoridad. Y entonces ser maestro entra en crisis. Tan en crisis que ya los maestros en las escuelas no pueden corregir. Y si no puedo corregir, ¿cómo educo? Estamos en una crisis tan tremenda que los padres no quieren corregir a sus hijos como maestros en sus casas. No quieren, no lo hacen, les da miedo o les da pena porque su estilo de vida es tan nefasto que no se creen capaces moralmente de ser un corregidor de sus hijos. Y nosotros no podemos ceder ante tal crisis en la autoridad moral. Nosotros no podemos rebajarnos a esto que nos quieren tirar, de dejarnos prácticamente sin ningún foco, sin ningún faro al cual seguir, ahí como borreguitos. Nosotros no podemos ceder a eso. Y nos tenemos que convertir, queridos amigos, en unos defensores de la figura de los maestros. Nosotros tenemos que también en nuestras casas ser maestros, educar a nuestros hijos en el reconocimiento de la autoridad moral que tienen los maestros, que tienen las autoridades, que tienen los abuelos, que tienen los padres. Esta es una gran tarea, totalmente católica. Luego dice el catecismo, de los empleados respecto a los patronos. Esto es tan difícil. Es poner en práctica esto que dice en la relación de los empleados con respecto a sus patronos, de sumisión, de obediencia. Y también pedirle a los patronos que tengan una relación digna, incluso con cierta paternidad hacia sus empleados. Qué difícil es hablar de esto cuando las relaciones laborales ni siquiera tienen un encuentro personal, cuando la gente ni siquiera conoce quién es su patrón. Cuando la gente hoy día lastimosamente es contratada a través de una página web o de empresas que te contratan por trabajos temporales que no duran más de 3 meses y no se llega nunca a conocer quién es el jefe, quién es el patrón, para poder ver si podemos tener un encuentro, una relación paterna con... No, no existe. No existe, cada vez menos. Desde el punto de vista cristiano, la relación entre el patrón y el asalariado tiene que partir de una relación personal, no máquinas. Y esto se está perdiendo cada vez más. Por eso, nuestra tarea, si tengo un patrón con el cual puedo tener un contacto, es generar una relación paterno-filial con él. De mi parte como empleado, de respeto, de sumisión, de obediencia, y pedirle de parte de él una relación digna de paternalismo y de cuidado. Luego dice el catecismo, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Existe un deber moral cristiano católico para con la patria, sin idolatrar a la patria. Que hay que reconocer que se ha quedado bastante desprestigiado esto, que a veces hemos hecho de la patria un dios y nos hemos armado con el patriotismo para intentar arrodillar a los demás. Y no es eso. De hecho, todas esas guerras nacionalistas lo que han hecho ha sido desprestigiar el sentido correcto del patriotismo. Nosotros tenemos un sentido de deber y de corresponsabilidad de lo que pasa en nuestro entorno social. Por tanto, el amor a la patria, los deberes para con la patria,
Deben formar parte de nuestro quehacer diario y tienen que ver con cumplir el cuarto mandamiento. Yo no puedo traicionar mi patria, yo tengo que cuidarla. Y cuando cuido mi patria, por ejemplo, aquellos que dan el paso de hacer el servicio militar, es cumplir el cuarto mandamiento. Tengo un deber patriota. Aquí lo más difícil es llegar a el equilibrio, ¿no? Entre el amor a la patria y el amor a los que gobiernan esa patria, que en algunos momentos de la historia se pone tan difícil hacer este equilibrio que nos vemos nosotros incluso en grandes contradicciones, ¿no? Amo mi patria, quiero defender a mi patria, pero ¿cómo le hago si este gobernante eh, no, no lo quiero o no lo voté? ¿Cómo le respeto a ese gobernante? Qué compromiso tan impresionante nos lleva a este cuarto mandamiento, ¿no? A tener un respeto y una obediencia ante los que gobiernan, ante los que tienen autoridad, pero si yo no voté por él, ¿por qué he de obedecer? Ahí hay un cuarto mandamiento que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto es hoy día, con todo este problema político que tenemos en todos los países del mundo, ¿no? Es uno de los problemas principales que existe hoy en nuestra conciencia. ¿Cómo obedecer a este gobernante si yo no voté por él? Y entonces, hay veces lo que hacemos es enfurecernos, ¿no? Hay veces lo que hacemos es encerrarnos dentro de nosotros mismos o militar en la oposición en contra a toda costa, ¿no? Y hay veces me doy cuenta que en el fondo, si hago un examen de conciencia, no estoy cumpliendo el cuarto mandamiento. Por eso, los deberes para con la patria, para con la comunidad, que están incluidos en el cuarto mandamiento, por una mala tradición católica, ha quedado y nos vemos inmersos en lo que vivimos hoy día. Y cuando digo mala tradición católica es que muchas veces no nos hemos atrevido a meternos en la política, a meternos en los lugares donde se toman las decisiones, porque consideramos que yo soy muy humilde y entonces yo no me debo involucrar en esas cosas. Y se han adueñado de los puestos de gobierno todas las personas que no creen en Cristo. Se han adueñado de los puestos de gobierno personas que no tienen moral, porque a nosotros nos ha dado miedo involucrarnos ahí. Y hoy somos testigos de las consecuencias que todo eso ha traído, porque casi nunca hemos impulsado a nuestros hijos a que se metan en la política. Y hemos dejado que otros lo hagan, y esos otros que lo hacen piensan totalmente diferente a nosotros. Esos que lo hacen si son pro aborto, esos si son progéneros, esos si son pro ideologías, y se han adueñado de los puestos políticos del Senado, de la Cámara, del Congreso, de las presidencias de los países, personas completamente contrarias al cristianismo católico. Y hay poquísimos católicos metidos en la política, en los puestos donde se toman las decisiones. Eso ha sido culpa nuestra, de los educadores de los hogares de nuestros padres y nuestros hijos, que nunca hemos impulsado a ellos a meterse, a estudiar, a hacerse políticos buenos. Al final termina este número 2199 diciendo, este mandamiento implica
y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes y de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. En el cuarto mandamiento no solo se tiene que examinar el subordinado, sino que también se tiene que examinar a aquel que ejerce la autoridad. Se tiene que examinar ese político que está ejerciendo la autoridad, si lo está haciendo adecuadamente. O también se tiene que examinar a ese padre si está ejerciendo esa autoridad como padre adecuadamente. A ese maestro en la escuela también se le tiene que hacer un examen de si está siendo maestro adecuadamente. Ejerzo mi paternidad, ejerzo mi maternidad de una forma correcta en la que le estoy facilitando a mis hijos que me honren, o yo más bien con mi forma de actuar facilito que me odien. El que gobierna, el político, el senador, el presidente, está gobernando de una manera que su pueblo le honre o que su pueblo le odie. Eso es lo que hay que examinar desde ese otro punto, desde los que gobiernan. Cuando San Pablo en las cartas habla de la relación entre los padres y los hijos, San Pablo lo expresa en los dos sentidos. Colosenses 3, 20, 21. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Y San Pablo lo hace siempre así, en el doble sentido. Por tanto, el cuarto mandamiento tiene que ser examinado por las dos partes, por los padres y por los hijos, por el subordinado y por el que ejerce la autoridad, por el maestro y por los alumnos, por el jefe y por su empleado. Y aquí el ejercicio de la autoridad tiene algunos peligros, de los cuales hay que tener mucho cuidado al ejercer la autoridad como padres, como jefes, como gobernantes. Y el primer peligro que tiene el ejercicio de la autoridad es aspirar a esos puestos de autoridad no con responsabilidad, sino por vanidad. El Señor lo dijo en el Evangelio, ¿no? Y no dejéis que os llamen maestros, que uno solo es vuestro maestro. Y no es nada en contra de los maestros de la escuela, ¿no? Es una llamada de atención hacia todos los que hemos recibido una vocación que conlleva una autoridad. Papá, mamá, presidentes, patronos. Ten cuidado que ese cargo, que esa vocación de autoridad que has recibido, no se te suba a la cabeza. Como cuando el papá autoritario llega a la casa y dice, aquí se hace solo lo que yo diga. Pues no, está fatal. Se le subió a la cabeza el regalo, la vocación de autoridad que le dieron. Usted tiene que hablar con ellos, como que aquí solo se hace lo que yo diga. ¿Es que acaso usted vive ahí solo? Que no se te suba a la cabeza la autoridad que te vino del cielo. Segundo peligro, no estar claros con qué espíritu ejercemos esa autoridad. El Evangelio lo dice, ¿no? El asalariado no da la vida por las ovejas, pero el pastor y el dueño de las ovejas, ese sí que da la vida por ellas. ¿Cuál es el espíritu con el que yo voy a trabajar? En esa parábola
Hay una llamada de atención al espíritu del que solamente es un funcionario, que no ama su puesto. Es un asalariado simplemente, solo cumple el horario y se va. No lucha por las cosas como si fueran suyas, como si le pertenecieran, porque considera que son de otros, entonces no me importa. A mí solo págueme y me voy, pero nunca es capaz de dejar su puesto ordenado, de limpiar el lugar donde trabaja, no. Ya vendrán otros y lo harán. Oye, pero tú comes de esto, eres parte de esto. No, soy un asalariado, yo solo soy un funcionario. ¿Cuál es el espíritu con el que ejercemos esa autoridad? Tercer peligro. La autoridad desequilibradamente ejercida. A veces hay personas que ejercen la autoridad, maestros, obispos, padres de familia, donde les falta el equilibrio en la forma de ejercer la autoridad. Ustedes sabrán, recuerden, gente que se exaspera por pequeñeces, por tonterías, y se exasperan y explotan y tratan mal a todo el mundo, se enojan y muestran su enojo, pero se ausentan o dimiten o abandonan y no se implican en lo que es verdaderamente importante. Hay padres que se enojan por todo, que explotan en sus casas por todo, que reniegan por todo, pero nunca se han sentado con sus hijos. Hay padres que solamente gritamos en las casas, pero nunca nos hemos sentado con ellos. Cuarto peligro y último, cuando en nombre de la responsabilidad no se quiera asumir ningún compromiso. ¿Sí? Cuidado con esto. Son esas parejas que dicen, no, eso de tener un hijo es una cosa muy seria, con lo cual nosotros hemos decidido no tener hijos. Tal y como están las cosas hoy día, por responsabilidad, dicen estos, no podemos tener hijos y no podemos traer hijos a este mundo a que sufran. Imagínese usted. Cuando en nombre de la responsabilidad no se quieren asumir compromisos. Diga más bien que usted no quiere tener un hijo, pero no se meta en el cuento que eso es por responsabilidad. ¿Eh? No tiene nada que ver. Estos cuatro peligros están ahí, latentes con nosotros, todo el tiempo, en el ejercicio de la autoridad. Y hay que hacer siempre este examen de conciencia, queridos amigos, para ver nosotros cómo es que estamos desde nuestra parte, desde la autoridad que nos ha sido confiada desde el cielo, ejerciendo este cuarto mandamiento.